Bueno, seguimos aquí en Mesa de Prensa. Ahora nos acompaña el doctor Benji Espinosa, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el caso Patricia Benavides. Algunos dicen de que tendría que reincorporarse en las próximas horas, ¿no? Como fiscal suprema, ya no como fiscal de la Nación. Esto creo que todo el mundo lo ha aceptado. El tema está, y quería empezar con eso, en la parte moral, ¿verdad? Porque primero está investigada, ¿no? Y luego se le reincorpora, o la posibilidad de reincorporarse a dos fiscalías en los cuales ella está investigada, ¿no? Entonces, ¿cuál es su percepción de todo lo que está pasando? Que dentro de la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano que dirige el Ministerio Público finalmente, tienen que, a partir de esas circunstancias, poder ubicar a la doctora Patricia Benavides en una fiscalía en donde no exista conflicto de interés. Es decir, no es una fiscalía en donde pudiera tener injerencia o interferencia en algunos casos donde es investigada, donde su entorno es investigado o donde personas allegadas a ella sean investigadas. Eso es lo primero que tiene que establecerse. Por ejemplo, habría que ver si la plaza de representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones está cubierta o no, porque la podría cubrir. Es un ejemplo. Otro, existen fiscalías de familia, que son fiscalías no penales, donde podría participar también la doctora Benavides. Entonces, eso es un asunto que tienen que ver al interior de la Junta de Fiscales Supremos. Es decir, ¿se podría remover a un fiscal a otra área, es decir, a otro sillón, como se le dice? Sí, podría haber ese cambio en la medida en que se justifique el cambio. O sea, todo cambio tiene que ser motivado, tiene que ser justificado, tiene que ser explicado, y yo creo que las explicaciones creo que calzan de acuerdo a las circunstancias que nos encontramos, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Como ciudadanos, tener una fiscal suprema que está siendo investigada, ¿no? Y así la remuevan a una que otra fiscalía, ¿no? Ya está el antecedente, ¿no? De tener una investigación, ¿no? Entonces deja un sinsabor, ¿no? Tal vez. Claro, bueno, por un lado la presunción de inocencia está vigente, digamos, se le tiene que tratar a Benavides como no culpable, como inocente, pero por otro lado es cierto que esa investigación básicamente lo que genera también en la ciudadanía es, hay que tener mucho cuidado que pueda haber abuso de poder para verse beneficiada ella u otras personas. Y yo creo que hay que estar muy atentos y vigilantes para que eso no ocurra. En todo caso, dentro de las fiscalías, pues ella no va a ser la única fiscal, hay otros fiscales supremos que tienen que hacer contrapeso y vigilancia a sus labores, ¿no? Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque la Fiscalía, digamos, después de este fallo ha puesto bastantes peros, ¿no? Ve con, digamos, con temor el retorno, me parece, yo intuyo, de la doctora Benavides, ¿no? La actitud que toma la Fiscalía, ¿no? De poner estos peros, hablar sobre el tema del presupuesto, ¿es una actitud también, digamos, coherente o debería ejecutar el fallo sin poner Tiene peros? que cumplir el fallo y definitivamente si no lo hace, se va a generar una segunda investigación contra quienes no cumplen el fallo por el delito de desobediencia a la autoridad. Entonces hay que tener cuidado porque finalmente esto es un fallo de la Corte Suprema. Popular o no, yo creo que es impopular, pero creo que es jurídicamente correcto, porque la Corte Suprema básicamente lo que dice es, cuando se presenta en primera instancia el pedido de suspensión preventiva de derechos, había una denuncia constitucional que el Congreso no había respondido. Cuando en segunda instancia se ve el caso de Benavides, la suspensión, el Congreso había rechazado esta denuncia. Y entonces lo que la Corte Suprema dice es, si es que el Congreso no te habilita y la investigación no está abierta, tú no puedes dictar una medida de suspensión preventiva de derechos. Básicamente ese es el argumento, que es correcto. Entonces, frente a una decisión de la Corte Suprema, en este caso la Sala Penal Permanente, hay que acatarlo. Ya esos argumentos de demora u de otro tipo en realidad no son justificación suficiente, hay que cumplir el fallo. ¿Qué tiene que precisar la Junta de Justicia para que ya ella pueda reintegrarse? Bueno, básicamente es pedirle la credencial que corresponde y ella está habilitada para que pueda retornar como fiscal suprema. Yo creo que esa discusión que se tuvo, que fue una discusión bastante intensa y azarosa en relación a si podía ella ser repuesta como fiscal de la Nación, y es una discusión superada, incluso para los mismos intereses y defensa de la doctora Benavides, de manera que lo que hay que hacer es cumplir con la decisión en el sentido de que, como no existe suspensión preventiva y ella es fiscal suprema,
está habilitada para volver como fiscal suprema, que ejerza sus funciones como tal. Claro, la posibilidad de que ella vaya como representante del Ministerio Público al Jurado Nacional de Elecciones, también, como bien decía Thalía, existe un temor por la cercanía justamente de las elecciones. ¿Es posible que ella pueda ocupar ese cargo? En la medida en que esté vacante, que haya una opción, lo podría hacer. Si ese cargo ya está siendo ocupado por alguno de los fiscales, no, definitivamente. Los cambios que yo decía que son posibles son en la medida que se den estos cambios pues dentro de fiscalías, ¿no? En lugar de ir a la penal o a la que se encarga de ver a altos funcionarios, te vas a pasar a ver la Fiscalía de Familia. Pero habría que ver básicamente si todavía está vacante ese espacio o no, pero de ser posible sí, porque los fiscales son destinados así, tienen esa rotación. Uno le toca ir al Jurado Nacional de Elecciones, otro a la Fiscalía de Familia, otro a la Fiscalía Penal y así. ¿Y qué sensación le causa a usted todo esto? Es decir, haber luchado, a pesar de que ella es investigada, vuelve al Ministerio Público siendo investigada. O sea, ¿qué sensación le causa a la persona de a pie esta situación? Bueno, definitivamente que la fiscal suprema, es decir, la fiscalía que ha llegado a tener el más alto nivel de jerarquía y por tanto el mayor poder está siendo escrutada, cuestionada, y yo creo que la ciudadanía en general creo que no ve con buenos ojos a la doctora Benavides, pero repito, eso es sobre la base de los cuestionamientos que tiene. Eso, sin embargo, no puede ser óbice a que se cumpla con la decisión de que puede volver como fiscal. Y la Junta podría hacer algo justamente porque tiene esas investigaciones y la fiscal ya le dijo, no puede ocupar los dos sillones porque justamente ella está investigada. No hay una acción de criterio por parte de la Junta. Algunos han deslizado que habría que presentar un amparo, pero yo no creo que el amparo sea posible. El amparo es para proteger derechos de personas. Tendríamos que preguntarnos qué personas están siendo afectadas o sus derechos amenazados o violados con el regreso de la doctora Benavides. Una cosa es el descrédito, digamos, la falta de consideración o aprobación en relación a su labor que pueden tener los ciudadanos, y otra cosa es muy distinto a que se esté afectando algún derecho en específico que habilite un proceso constitucional como para poder anular, por ejemplo, su regreso al Ministerio Público. Yo creo que no es posible. Creo que no existen recursos para ello, de manera que lo que va a ocurrir más temprano que tarde es que ella pueda regresar como fiscal suprema. Y ahora que el Congreso, digamos, no aprobó la denuncia constitucional en el caso de ella, ¿no? de que avance, ¿hasta dónde puede llegar la investigación contra Patricia Benavides? O sea, ¿hasta dónde puede llegar la Fiscalía, ¿no? Precisamente la institución que ella, bueno, en algún momento representó, ¿no? Y eso también, digamos, de alguna forma, si es que hubiese intenciones de continuar con la investigación, etcétera, también medio que impide que se le pueda, digamos, que se puede evitar que ella regrese, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la investigación en su contra? Hay un choque de trenes acá, porque claro, ¿hasta dónde puede llegar la investigación? Ahora está en manos del Congreso. El Congreso finalmente declara improcedente la denuncia. Esta decisión va a ser revisada en la comisión permanente. Es altamente probable que confirmen que se desestima la denuncia contra Benavides y esta investigación que se hizo en su contra y que tuvo como fruto la denuncia constitucional, acaba, se termina. Es decir, para nuestro ordenamiento jurídico, un alto funcionario, como lo es la doctora Benavides, como fiscal suprema, está siendo investigada como fiscal suprema, fiscal de la Nación, lo que fuere, pero siendo alta funcionaria, le corresponde un privilegio procesal, que no le corresponde al ciudadano de a pie, que es: me empiezas a investigar fiscalía, la fiscalía formula la denuncia constitucional y la denuncia constitucional tiene que ser dada luz verde por el Congreso. Si la luz verde no viene del Congreso o hay luz roja, el proceso acaba ahí. Ya no se puede investigar por el mismo hecho a la doctora Benavides. Acaba, termina como si hubiese sido absuelta o como si hubiese archivado su denuncia o como si se hubiese sobreseído. Tiene los mismos efectos. Y presentando quizás otra denuncia con nuevos elementos, ahí sí podría haber un camino, en otro Congreso quizás. No, porque en realidad esta decisión alcanza una decisión de inamovible, ¿no es cierto? La jurisprudencia lo que ha dicho es que se pueden revisar los casos en donde la propia Fiscalía es la que archiva
se presentan nuevos elementos que no se tuvieron en el momento, y entonces la propia Fiscalía decide reexaminar la causa y se vuelve a ver el caso. En los casos de decisión del Congreso eso no pasa. A menos que aparezcan nuevos elementos. No, pero Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Ahora, los nuevos elementos que tendrían que generar, nuevos elementos podrían generar otra carpeta, porque serían nuevos elementos para justificar nuevos hechos. Eso sí, o sea, una nueva investigación, eso puede hacerse. Pero esta investigación ya tal como está, el caso Cuellos Blancos, que es la que se presentó, sería desestimada si que el Congreso lo confirma a través de la Comisión Permanente. Y por el otro caso, por la investigación por la presunta red criminal que ella habría liderado, ¿ahí sí podría haber un camino? Sí, porque vamos a ver cómo va avanzando esta investigación, qué elementos tiene, pero hay que ser claros también, y yo hablaba por eso del choque de trenes, que finalmente todo lo que avance en la Fiscalía va a tener siempre una pared, y la pared es la del Congreso. El Congreso va a ser muy difícil en su mayoría que le acepte una denuncia contra Benavides, y seguramente será muy permeable y será muy ágil para poder avanzar denuncias contra Espinosa. Porque vamos a ver ese doble rasero. Claro, los congresistas dicen, no, nosotros fallamos conforme al derecho y agitan a veces las banderas del derecho y las garantías cuando les interesa. Claro. Porque cuando no les interesa y se trata de un enemigo o un órgano que los está investigando, allí sí y aplican la ley supuestamente. Entonces tenemos este problema porque así está diseñado nuestro sistema jurídico, en donde el Congreso tiene que dar luz verde o no para que la investigación continúe. Y eso me lleva a la pregunta de que debería haber una reforma en ese caso. Yo creo que tenemos que pensar una reforma. No a partir de personas, ni de casos específicos, claro. Una reforma integral donde pensemos varias cosas, porque dado que estamos hablando, y yo fui el primero en tocar el tema cuando defendí al presidente Castillo en relación al 117, tal como está, importa una inmunidad para el presidente, sea Castillo ayer o hoy Boluarte. Mantengo la misma posición. Pero hablemos de ampliar los supuestos del 117. Si esto es así, hablemos también de poder reconfigurar nuestro sistema de responsabilidad penal de los altos funcionarios de la República. Pero es el momento, o sea, porque claro, la que lo propuso es la presidenta Boluarte, ¿no? Y estamos con un Congreso también que no tiene, digamos, tanta legitimidad porque la población pues no los quiere mucho, ¿no? Las encuestas lo señalan, ¿no? ¿Es el momento? ¿Cuándo sería el momento adecuado? Quizás en el próximo Congreso, con un próximo presidente. ¿Cuál es su punto de vista? Pero desde ahora se puede ir iniciando, digamos, los debates, que este Congreso no tenga la decisión, que sea el siguiente, pero que la discusión empiece ya. Es necesaria. Estas bases de las que usted habla, ¿cuáles son, no? ¿Cuáles son los ejes sobre los que se debería reformar? Hay que pensar, por ejemplo, el sistema de justicia tiene varios problemas. Voy a hablar de uno de los problemas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos examina varias causas y en el régimen dictatorial chavista, cuando estaba Hugo Chávez, se destituye al magistrado Reverón Trujillo y la Corte Interamericana dicta una sentencia. La sentencia del caso de Reverón Trujillo contra Venezuela, fallando contra Venezuela por la dictadura chavista. ¿Qué pasaba en esa dictadura? Que había muchos jueces provisionales, es decir, no eran jueces nombrados, no tenían un cargo permanente, su permanencia estaba sujeta a los vaivenes de la decisión que tomaban y entonces no eran independientes. Daban fallos que eran contrarios a los intereses gubernamentales, entonces eran sacados y desaforados. Lo mismo pasa en el Perú. Tenemos una gran cultura de jueces provisionales. Muchísimos jueces son provisionales. En la Corte Suprema, por ejemplo, vamos a poner un caso, el caso contra el expresidente Castillo. Los 3 jueces que van a decidir el destino del presidente Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres y demás, son provisionales. Eso no quiere decir que sean incapaces. Lo que quiere decir es que no tienen la suficiente independencia como lo tienen los jueces titulares. Pueden ser removidos. Entonces, normalmente, ¿qué pasa con los jueces provisionales? Los jueces provisionales dicen, yo prefiero resolver conforme lo políticamente correcto y me mantengo en mi silla. Habría que examinar cuántos jueces, por ejemplo, están tantos años en la Corte Suprema siendo provisionales. Eso es un gran problema. Que pase en la Corte Suprema, pase en la Corte Superior, pase en los juzgados. O sea, jueces que no son titulares. Hay que trabajar en eso. 1. Eso es labor de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia no solo debe ocuparse de sancionar, de levantar sanciones, eso es una parte de su trabajo. La otra parte, tan importante como esta, es de poder nombrar
magistrados, jueces y fiscales para acabar con la provisionalidad. Ese es un problema. Otro problema que tenemos en el Perú, en cuanto a la independencia también, es que no tenemos una oficina de protección del magistrado. Y hay una cultura en donde normalmente el magistrado que dicta una prisión preventiva, vamos, en los casos que son mediáticos de trascendencia nacional, este magistrado es aplaudido, es encimado como un héroe, pero el juez que da libertad es un juez corrupto, es un juez venial, es un juez cómplice del crimen o la corrupción. Entonces, claro, cuando el magistrado tiene derecho a poder defenderse y explicar su fallo, más allá de lo que pronuncie su sentencia, a veces el Poder Judicial no se lo permite. Entonces tiene que haber una oficina de protección del magistrado. Eso es una idea que se ha deslizado también en la jurisprudencia interamericana. Y así podemos hablar de varias cosas. Por ejemplo, ampliar el número de los jueces supremos, ampliar el número de los fiscales supremos. ¿Cuántos fiscales supremos tenemos ahora? Tenemos 5, que deciden por todo el Ministerio Público. Y tenemos muchísimos fiscales superiores, provinciales, adjuntos. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer en el sistema de justicia, pero como bien dice Thalía, el momento quizá ahora para que se decida no es hoy, pero empezar a discutirlo hoy es imprescindible. Y parte de ese tema también es la extinción de dominio. La ¿verdad? extinción de dominio. ¿Está bien lo que decidió el Tribunal Constitucional? Está muy bien. Y voy a explicar, en resumen, qué ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaba antes y con el fallo del Tribunal Constitucional cambia? Pasaba antes que cuando tú tenías un bien adquirido supuestamente contrario al orden jurídico, supongamos porque habías cometido una infracción de naturaleza civil, tributaria, no penal, no era delito. Por esa infracción civil o tributaria te podían quitar tu casa, tu bien, tu propiedad, tu terreno. El Tribunal Constitucional dice, un momentito, para extinguir el dominio de una propiedad, esa propiedad tiene que haberse adquirido como consecuencia de la comisión de un delito, y no cualquiera, sino grave y cometido a través de organización criminal. Entonces, restringe los casos de si se puede extinguir el dominio. El Estado te puede quitar la propiedad del bien, pero siempre que se pruebe esta conexión con un delito grave, organización criminal. 1. 2. No puede hablarse del proceso de extinción de dominio de una autonomía absoluta. Me explico mejor. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Un proceso penal avanza contra Juan Pérez por un delito X. El proceso de extinción de dominio por otro juzgado, pero respecto a la misma persona y respecto a la misma casa. En el proceso penal dice que Juan Pérez es inocente. Y en el proceso de extinción de dominio, como es autónomo, te quitan la casa. Es un contrasentido. O sea, una casa que en el proceso penal se ha probado que no tiene la conexión con el delito, en la extinción de dominio te la quitan. O sea, hay dos decisiones contradictorias. Y entonces el Tribunal Constitucional ha dicho, un momentito, la extinción de dominio es un proceso que no puede ser autónomo el penal. Y si es que, por ejemplo, en el proceso de extinción de dominio te quitan tu propiedad y luego en el proceso penal te absuelven, sobreseen o archivan el caso en calidad de cosa juzgada, o sea, con sentencia firme, que ya no se cambia, entonces lo que tiene que hacer es devolverte el bien. Y si no se puede, indemnizarte con el valor del bien. ¿Y qué era lo que pedía Gutiérrez, no? Porque el fallo ha sido en parte, ¿no? Lo que pedía el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixi, y yo estoy en esa línea, es que debe acumularse con la otra causa, porque no es la única demanda contra la ley de extinción de dominio. Se ha resuelto la Defensoría del Pueblo, hay otra más. Y lo que hay que ver, esta otra demanda, por ejemplo, analiza la nueva reforma que se ha presentado a la ley de extinción de dominio, y es mejor ver todo en un solo paquete que estar viéndolo por partes. Esa era la posición del magistrado Gutiérrez Tixi, que yo saludo y concuerdo en esa posición, porque otro punto, por ejemplo, que se toma y que es muy interesante es que en el Perú se decía, la extinción de dominio no es un proceso que afecta a la persona, es un proceso contra la cosa, contra el bien. Y el Tribunal Constitucional dice, un momentito, pero la cosa pues no es juzgada la persona que es titular de la cosa. Finalmente termina afectando derechos de la persona. Entonces, me parece correcta la decisión. Y podría haber, digamos, porque se hablaba de posibles impactos en casos como los de Vladimir Cerrón y otros políticos, ¿no? ¿Podría haber un impacto en esos casos? Podría haber, pero eso, y quiero ser absolutamente claro, porque en el sistema de extinción de dominio, pues básicamente se alertaron y se conmocionaron diciendo, pero miren cuántos millones se ha recuperado. Y el Tribunal Constitucional contesta de manera muy correcta, es un momentito. Esto no es un tribunal de cuentas, o sea, acá no somos fiscalización para ver. Entonces, como has quitado 100 millones, significa que estás actuando bien. Te has quitado 100 millones, pero violando derechos. O sea, la persecución
contra el delito, este es el mensaje del Tribunal Constitucional, no puede ser irrestricta o ilimitada. Tiene que ser una lucha contra el crimen, pero de acuerdo a los estándares jurídicos, constitucionales y convencionales. La fiscal de la Nación ha dicho que es un retroceso para ellos, porque en el camino nos vamos a dar cuenta a quiénes se le van a devolver y a quiénes se va a haber beneficiado. Entonces, también hay un tema ahí moral. No, porque fíjense, y voy a poner un ejemplo. Si se estableciera, por ejemplo, que hay bienes ilícitos comprados por Cerrón en un proceso penal, en caso de lavado de activos, ese bien se le quita. Pero si es que le quitas el bien y en el proceso penal dice Cerrón es inocente, se le devuelve. Sea Cerrón, Juan Pérez o como se llame. Eso está bien. Lo que pasa es que, claro, se reclama del lado de la Fiscalía porque ellos tienen Fiscalía de extinción de dominio. Ok, doctor. Muchas gracias por darnos un poco esta ampliación sobre la situación. O sea, Patricia Benavides podría volver esta semana. Sí. O sea, podría volver Tendría que volver esta semana. que volver. Mañana mismo estaría habilitada para regresar. Perfecto. Ok.